Nos pongamos de pie para honrar la bendita y preciosa palabra. Le pido que abramos, por favor, la palabra en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 16. Y vamos a ver hoy un modelo para la gloria. Un modelo para que la gloria de Dios se manifieste en nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesús, Señor amado, te presentamos tu preciosa palabra. Glorifica tu nombre en ella, Dios mío, convenciendo, Señor, Espíritu de Dios, de pecado, de justicia, de juicio. Mi Señor amado, renovándonos, mi Señor, enseñándonos, capacitándonos, Señor, porque ese es el propósito de tu palabra. Nos redarguye, nos enseña, nos transforma, nos edifica, nos consuela. Te damos gracias, Dios mío, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Padre, te damos gracias, Señor. Señor, bendice tu palabra. Nosotros disponemos nuestro corazón, mi Señor. Espíritu Santo, sé tú, Señor, dándonos entendimiento, mi Señor amado. Glorifícate en nuestras vidas, enséñanos, mi Señor, dirígenos, guíanos conforme a tus santos propósitos para nuestra vida. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, amén. Gloria a Dios. Es muy importante que nosotros observemos de que después de que Salomón construye ese majestuoso templo, el templo de Salomón, precioso, maravilloso, él comienza a dedicárselo al Señor. Y comienza a orar a Dios. Y después de que el Señor comprueba de que Salomón construyó el templo de Dios tal como Dios le había dicho, entonces vemos de que el Señor viene y le dice: porque ahora he elegido y he santificado esta casa. Es importante que nosotros entendamos, hermanos, de que el templo de Salomón era simplemente una sombra de la casa que vendría, en la cual se iba a depositar la gloria manifiesta del Dios vivo. A pesar de que vemos que la Biblia nos enseña lo majestuoso de ese templo, la gloria que estuvo en ese templo, como Dios simplemente nos está enseñando de que eso era una sombra de la gloria que vendría más adelante. Porque aquí la gloria se depositaba en un lugar, pero el Señor nos dice en el libro de Juan 14, 15, voy a ir rápidamente: si me amáis, guardad mis mandamientos, y rogaré al Padre, y os dará otro consolador. Cristo era un consolador, el Padre, un consolador, y dijo: os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Mire, lo mismo que le dice Dios a Salomón
pero Dios estaba profetizando. Le estaba dando la palabra para ese momento, pero estaba hablando proféticamente de que la gloria de Dios vendría y permanecería para siempre en ese lugar, pero en los propósitos eternos de Dios, en la omnisciencia de Dios, que Dios todo lo sabe, en el plan eterno de Dios, esa gloria Dios iba a mostrar y a desarrollar a través de los diferentes tiempos, para que el pueblo de Dios pudiese entender de que había un pacto que se había comenzado desde antes de la fundación del mundo, y que simplemente en este momento, cuando Dios está aprobando el templo de Salomón, simplemente el Señor está hablando de que ese es un cumplimiento, pero como sombra de la gloria que iba a venir mucho tiempo después. Entonces aquí dice, para que esté ella mi nombre para siempre. El Señor dijo que os enviaré otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. La labor del consolador, como dice otro consolador, Cristo era un consolador, pero un consolador no que viene simplemente cuando usted está afligido a abrazarlo, no. Cristo era un consolador que sanaba, que proveía, que libertaba, que bendecía, y esa es la obra que hace el Espíritu Santo hoy en día en su vida y en la mía. ¿Cuántos hermanos aquí, por eso es importante entender la palabra, cuántos aquí somos elegidos y santos? Es importante que usted y yo entendamos de que nosotros no venimos a un lugar de estos fuera de propósito. Nosotros, dice la Biblia, que Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos, apartados, elegidos, escogidos por Dios. Entonces aquí vemos que Dios le está hablando: he elegido y santificado esta casa. Pero acordémonos de que Dios en su plan eterno estaba simplemente en el cumplimiento de los tiempos, mostrando el poder de su gloria en las diferentes dispensaciones, para que pudiéramos nosotros ver y recibir y entender esa gloria que iba a caer sobre nuestra vida. Bendito es el Señor. Fue en la eternidad pasada en donde Dios comenzó su plan redentor, porque lo que vemos en Salomón es simplemente el cumplimiento de un modelo para la gloria de Dios. Anteriormente estaba el tabernáculo de Moisés, en donde también Dios le dio el diseño de ese modelo, que Dios lo tenía desde antes de la fundación del mundo, y simplemente Moisés vino y dice que Moisés hizo todo como Dios le había hecho. Al erigir el tabernáculo, entonces dice que cayó fuego del cielo, fuego que tipifica el Espíritu Santo de Dios, y dice que comió de la carne, comió del sacrificio, del holocausto, y dice que se llenó la casa. Bendito es el nombre del Señor. Por eso la Biblia habla de que usted y yo somos templo del Espíritu Santo de Dios. La verdadera casa de Dios no era el tabernáculo del desierto, no era el templo de Salomón. La verdadera casa de Dios es usted y soy yo. Bendito es el nombre del Señor, porque así lo dice la Biblia. Su plan y modelo de restauración, hermanos, fue diseñado desde antes de la fundación del mundo. Entonces, el modelo perfecto de Dios, cuando el Señor decidió en su infinita misericordia y en su infinito conocimiento crear al hombre, inmediatamente por su omnisciencia, Dios supo de que cuando Él creara al hombre, el hombre iba a caer. Y en ese mismo momento Dios diseñó un plan con Cristo para restaurar la raza humana. Y la única forma de que Dios pudiera restaurar la raza humana era a través del verdadero tabernáculo de Dios, y ese verdadero tabernáculo de Dios es Jesucristo. Primera de Corintios 1:30 dice: mas por Él, por el Padre, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual, Cristo, nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Así que si usted quiere sabiduría, la tiene Cristo. Si usted quiere redención, la encuentra en Cristo. Si usted quiere santidad, usted tiene que ser uno con Cristo. Usted y yo lo tenemos que
Si usted y yo queremos ser justificados, tenemos que venir a Cristo, porque Él es el verdadero, limpio, perfecto, puro, santo y poderoso tabernáculo, casa y templo del Señor. Bendito es el nombre del Señor. Es tremendo que nosotros, hermanos, debemos entender este diseño, porque el propósito de Dios de enseñarnos a través de este modelo del templo de Salomón es simplemente un cumplimiento profético de una sombra. El templo de Salomón era una sombra del templo venidero. El Señor les dijo, cuando tenían ese templo que se habían gastado 45 y tantos años en construirlo, Él les dijo: destruiré este templo y en 3 días lo volvería a levantar. Y dice la Biblia, y dijeron ellos: ¿cómo así si nos gastamos 40 y tantos años construyendo este templo? ¿Y cómo tú lo vas a levantar en 3 días? Y dice, se refería al templo de su cuerpo, porque Cristo fue el verdadero templo de Dios. Bendito es el nombre del Señor. Todo el santuario hablaba de su Hijo, porque su modelo perfecto era Cristo. Y la única vía en que su gloria y su nombre estuviera en nosotros solamente sería a través de Jesucristo, que fuéramos puestos en Cristo. Cuando el Señor dice, y lo vamos a ver, cuando terminó de orar Salomón, dice la Biblia que cayó fuego del cielo y consumió el holocausto, consumió la carne. Y vamos a ver de que eso es una tipología de usted y de mí y de Cristo. Bendito es el nombre del Señor, porque acuérdese que hubo varios cambios cuando vino la gracia. Había un sacerdocio levítico y cambió por un sacerdocio de Melquisedec, Cristo como sumo sacerdote. Habían unos sacrificios y dice la Biblia que usted y yo somos el verdadero sacrificio hoy. Primero fue Cristo y ahora dice la Biblia que presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable al Señor, que ese es el verdadero culto. O sea que el culto no es tanto congregarnos, el culto no es tanto predicar, el culto no es tanto orar tantas cosas, el culto es que usted, su cuerpo, porque en el cuerpo es que hacemos todo, con el cuerpo es el que llevamos a pecar, con el cuerpo es que miramos, con el cuerpo es que comemos, con el cuerpo el ser humano hace todo. Por eso dice la Biblia que el verdadero sacrificio es presentarle nuestro cuerpo en sacrificio vivo a Dios. Entonces, dice que la Biblia en Apocalipsis capítulo 13, verso 8, dice de que el Cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo, pero también dice en Efesios 1:4 que usted y yo fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. O sea, cuando el Cordero iba a ser inmolado era porque ya la humanidad, en la omnisciencia de Dios y en el omniconocimiento de Dios, Él sabía que la humanidad iba a caer y viene Cristo, y antes de la fundación del mundo dice que es inmolado por usted y por mí. Pero también dice que en ese mismo tiempo que el Señor está siendo inmolado, en la eternidad pasada, dice que usted y yo fuimos escogidos. Al ser escogidos desde antes de la fundación del mundo fue porque Cristo murió desde antes de la fundación del mundo por nosotros. Es un modelo eterno, complejo, pero perfecto y maravilloso, dice la Biblia. Usted y yo también, antes de la fundación del mundo, fuimos inmolados, fuimos escogidos. Y dice la Biblia, ¿para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha. Porque dice, porque he escogido este lugar y lo he santificado. El lugar que Dios quiere santificar no es este lugar. El lugar que Dios quiere santificar es usted y yo como templo. Dice 1 Corintios, hermano 3, dice 3:16, que usted y yo somos el templo verdadero del Espíritu Santo, ahí donde mora Dios. La gloria de Dios desciende, entendamos esto, porque este es un modelo para la gloria. La gloria tipifica el poder de Dios en nuestras vidas. La gloria no es simplemente una presencia de Dios, una religión, no. La gloria manifiesta, se refiere a la obra física de Dios, del Espíritu Santo en nuestras vidas, como cuando el Señor les dijo en Hechos capítulo 1, verso 8, y recibiréis poder. Ese poder que bajó del cielo y quemó el holocausto en el templo de Salomón y en el tabernáculo de Moisés, que vino y consumió el holocausto, y
después con su santa presencia, porque era el Espíritu Santo de Dios, dice que llenó la casa. Ese poder de lo alto es el que usted y yo necesitamos que venga, que consuma este cuerpo, que consuma todo pecado, que quite toda escoria y toda cosa que hay en nuestras vidas y pueda llenar esta casa. Eso es lo que es la obra del Espíritu Santo. Ahí simplemente Dios lo mostraba como un modelo para esa gloria venidera. Por eso dice que la gloria de esta casa, la gloria postrera de esta casa, hablaba proféticamente, será mayor que la primera. Hoy en día esa gloria es mayor que la primera, porque la primera gloria estaba depositada en un lugar santísimo. Estaba en un arca. Hoy en día esa gloria está en cada persona que tiene a Cristo. Dice la Biblia, Cristo en nosotros, la esperanza de esa gloria. Bendito es el Señor. Es importante que nosotros entendamos, hermano. Veamos lo que cuando Salomón, para que podamos entender el poder de esa gloria, cuando Salomón dedicó el templo en oración e hizo conforme a lo que Dios le dijo. Cuando Moisés estaba levantando el tabernáculo de Dios, que es el único modelo de Dios, usted en la Biblia no va a encontrar 2, ni 3, ni 4 modelos como hay hoy en día. 1000 pastores, 1000 modelos diferentes, 1000 reinados diferentes, cada cual hace lo que le da la gana. Pero cuando nosotros venimos al modelo santo de Dios, todos nos tenemos que someter a lo que Dios dispuso, a sus mandamientos, someternos a ellos y vivir como un cuerpo en armonía con una cabeza. Pero hoy en día hay tantas cabezas, tantos pastores, tantas cabezas, tanto poder. Vamos a 2 de Crónicas 6:40 para que podamos entender lo que es esa gloria manifiesta de Dios. Dice: ahora pues, oh Dios mío, te ruego que estén abiertos tus ojos y atentos tus oídos a la oración en este lugar. ¡Qué tremendo! Tal cual como se lo pidió Dios a Salomón, a Dios, tal cual ocurrió. ¿Cuál fue la respuesta de Dios? Vayámonos a 2 de Crónicas 7:16, que fue con el versículo que abrimos. Porque ahora, miren, él dice: te ruego, dice la palabra. Le dice al Señor que sus ojos y sus oídos y su corazón estén ahí en ese lugar. Pero miren la respuesta de Dios: porque ahora he elegido y santificado esta casa, el templo de Salomón. Pero el propósito de Dios no era simplemente, eso era una sombra, una tipología de lo que se iba a cumplir en el Nuevo Testamento con la venida del verdadero tabernáculo de Dios, con Cristo. Para que esté en ella mi nombre para siempre, mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Tal cual como Salomón le pidió al Señor, así hizo Dios. Hermanos, ¿cuánto desearíamos que le hagamos una oración a Dios y que Dios responda? Yo deseo eso. Hay gente que viene años y años y años orando por una respuesta y no ven la respuesta. Pero Dios se gozó, hermano, Dios se gozó con Salomón, no por el templo que le había erigido. No, Dios no anda buscando templos materiales, que hoy en día los hacen cada vez más hermosos y más costosos, mientras que los templos de Dios andan por ahí con necesidades, y los pastores acrecentando su reino y ganándose la gloria de todo el mundo. Mire el reinado que tiene tal pastor, qué tremendo. Pero en el principio, dice la Biblia, no era así. Entonces, a Dios no se gozó por el templo que Salomón le erigió, sino por el corazón de Salomón. No por el servicio que Salomón, porque hoy en día muchos lo único que tienen o tenemos para presentarle a Dios es un servicio, una prédica o un ministerio. A Dios no le interesa ni su prédica ni su ministerio. A Dios lo que le interesa es su vida, usted y yo. Usted, su corazón, mi corazón, su mente, su voluntad y mi voluntad, sometidas a la voluntad del Dios vivo. Eso es lo único, porque lo único que mucha gente le puede ofrecer a Dios son sus servicios. Es su llamado, es la profesión que estudió y terminó como teólogo. A Dios no le interesa nada de eso. A Dios quiere, la Biblia dice que Dios quiere simplemente pasos negados,
donde Él pueda depositar esa gloria que bajó. Y recibiréis poder. Y esa gloria viene sobre nosotros y ese poder tiene que mostrarse en nuestras vidas, porque ese es el propósito de Dios. Dice el 41, oh Jehová Dios, levántate ahora para habitar en tu reposo. Su reposo era el templo. Hoy en día el reposo del Señor, acuérdese cuando el Señor Jesucristo le dijeron, maestro, yo quiero seguirte. Él le dijo, las aves tienen su nido, pero yo, dice el Hijo de Dios, no tengo donde reposar mi cabeza. Él estaba buscando templos, vasos frágiles, vasos de barro como usted y como yo, donde depositar su gloria. Bendito es el Señor. Entonces aquí le dice, oh Jehová Dios, levántate ahora para habitar en tu reposo, en tu templo. Ojo. Y miren lo que sigue diciendo, tú y el arca de tu poder. Hay muchos que les interesa tener solamente el arca del poder de Dios, no a Dios, porque donde está Dios, dice que donde está su presencia, Él santifica. Él quita todo lo que hay en nosotros que no le sirve para poder venir y reinar y ser Señor de esa vida. Tú y el arca de tu poder, le dijo Salomón. Hoy en día hay muchos hermanos que no les interesa tener a Dios, sino el arca de Dios, el poder de Dios. El poder de Dios, porque de ahí viene la economía, de ahí vienen las riquezas de tantos ministros que hay hoy en día y tantas cosas. Pero no les interesa que vengas tú, así como el Padre nuestro. Venga a nosotros tu reino y ven tú como rey. Eso es lo que Dios quiere de nuestra vida. Entonces vamos a mirar ya en el 7.1, en el 2.7.1, que es el versículo que sigue, para que miremos cómo Dios respondió. Dice, cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos. Esto es literal. Literal. Esa es la llama del sacrificio continuo. El altar que Dios les ordenó que nunca lo podían apagar. Ese fuego se mantenía prendido 24 horas al día y era responsable Aarón y los sacerdotes de mantener ese fuego vivo, porque hablaba y tipificaba de la vida del Espíritu Santo en usted y en mí, un Dios vivo en nosotros, obrando su hermosura, siendo Señor de su vida, guiando su vida y la mía, enseñándonos, dirigiéndonos, sometiéndonos al Señor. Ese era el fuego eterno que llama la Biblia, y donde se ofrecía el sacrificio continuo. Entonces ese fuego hablaba del poder de lo alto, que después cuando Cristo vino y dijo, como ya se habían acabado los sacrificios de animales, ya con Cristo no se ofrecían sacrificios de animales, porque Él era el eterno sacrificio y más maravilloso sacrificio para Dios. Entonces ya Él envió, dice, y recibiréis poder, que era el Espíritu Santo en nosotros. Entonces cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas. El holocausto tipifica el agrado de Dios, el alimento de Dios. O sea, cuando Dios venía y consumía, a Él le tenían que estar ofreciendo carne, le tenían que estar ofreciendo animales a Dios. Y por supuesto que hablaba era de la sangre de Cristo, pero Dios venía y consumía, quemaba el holocausto, y de ahí Él venía, y si todo estaba en orden, venía y llenaba. Y eso es lo que Dios quiere con nosotros, y lo vamos a ver por la palabra. Y consumió el holocausto y las víctimas. Entonces el holocausto tipificaba el cuerpo de Cristo. Cuando Juan lo vio y le dijo, he ahí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, ese Cordero que iba a ser inmolado, que iba a ser sacrificado para Dios. Dice, y la gloria de Jehová llenó la casa. Nosotros debemos entender de que Salomón era un hombre que conocía la palabra de Dios, era un hombre temeroso de Dios, un hombre que conocía el modelo de Dios. Dios le había dado a Salomón las instrucciones y el diseño del templo a través de su padre David. Y dice que después de que él erigió el templo y oró y se lo entregó al Señor y se humillaron delante de Dios, entonces fue cuando vino el fuego del cielo, quemó la ofrenda, tipificando que Dios tenía agrado con esa ofrenda,
y entonces vino Dios, el Espíritu Santo, y llenó la casa. Y eso es lo que Dios quiere con nosotros. Tener contentamiento para que venga el poder de lo alto y mantenga esta casa llena del poder de Dios, que hace hogares diferentes, que hace vidas diferentes, que transforma a la gente, que nos vivifica, que nos pone a vivir en un reino diferente al reino que encontró Cristo cuando vino. Ese es el poder de lo alto, que llena todo a su presencia. Comió del sacrificio, y vamos a un salmo donde la palabra de Dios nos explica, para que entendamos cómo es que Dios come y consume el sacrificio. Tanto el tabernáculo como el templo eran diseños de Dios, y solamente según el diseño de Dios, cuando Dios comprobaba de que lo que se estaba ofreciendo a Dios era agradable, entonces venía y bajaba la gloria de Dios, consumía. Hoy en día el Señor nos dice que Él consume otra cosa. Ya el Señor no consume sacrificios, pero hay otra cosa que el Señor cambió en su palabra. Vamos al Salmo 50, capítulo 12, para que entendamos qué es lo que Dios come y cuál es el sacrificio que agrada a Dios. Porque entendamos, aquí también el salmista estaba hablando proféticamente. En ese momento que el salmista escribió este salmo, se ofrecían sacrificios continuamente a Dios, pero aquí estaba Dios profetizando que llegaría un día en que ya no se ofrecerían sacrificios a Dios, sino que otro tipo de sacrificio, el que Dios come y el que Dios se agrada. Y si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, dice la Biblia, porque mío es el mundo y su plenitud. ¿He de comer yo carne de toros o de beber sangre de machos cabríos? O sea, Dios lo que está diciendo es: he de comer yo de tu sacrificio, de tu ministerio, de tu servicio, de tus fuerzas. Él le dijo: todo lo que ustedes están ofreciendo es mío, yo soy el que doy. Dios es el que da los ministerios, Dios es el que pone los servicios. A Dios no lo podemos honrar con un ministerio, a Dios solamente lo podemos honrar con lo que no le pertenece a Dios, porque dice: todo es mío, el mundo es mío y su plenitud, ¿cómo me vas a ofrecer a mí lo que es mío? Lo único que no es de Dios es la voluntad del hombre. Es lo único que usted y yo le podemos ofrecer a Dios como sacrificio vivo. Miren lo que dice el 14: sacrifica a Dios alabanza. Eso sí lo come Dios, porque Él está comparando la comida, y más abajo está hablando de comida, y más abajo habla de lo que le gusta a Dios. Dice: sacrifica a Dios alabanza. Eso sí lo come Dios. Dios come la alabanza. ¿Qué es alabanza? Cuando usted va a alabar a una persona, dice: esa persona tiene tales estudios, esa persona viene de tal familia, esa persona tiene tal inteligencia. Eso es alabar a Dios, reconocer sus atributos, reconocer su grandeza, reconocer su deidad, su poder, su inmutabilidad, su gloria, su santidad, sus juicios. Eso es alabar a Dios, reconocer su gloria. Eso es lo que es alabar a Dios. De eso come Dios cuando usted y yo venimos a través de nuestra voluntad y reconocemos que Él es grande y que yo soy pequeño, que Él es santo y que yo soy pecador, que Él tiene el poder para salvarme y que yo estoy condenado y que necesito su salvación. Eso es sacrificar, reconocer lo que somos y reconocer la hermosura y la grandeza que hay en Él. Sacrifica a Dios alabanza, que eso sí lo come el Señor. Y paga tus votos al Altísimo. Nosotros somos un pueblo de pacto con Dios. Hay que revisar cuáles son los votos que usted y yo debemos pagar. Cuando usted se casa, hay unos votos, porque usted no se casa con una mujer o con un hombre, usted se casa con Dios. Tanto el uno como el otro se casan con Dios. Eso es lo que dice la Biblia. Dice que lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Entonces, el matrimonio está sellado por el Espíritu Santo de Dios. Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. Está hablando de nuestra voluntad, está hablando
de lo único que Dios quiere de usted y de mí. Porque todo es de Dios, el mundo es mío y su plenitud, dice Dios. E invócame, mire, después de que nosotros reconocemos la grandeza de Dios, después de que nosotros alabamos, hermanos, y por supuesto que para alabar a Dios es necesario, porque estamos hablando de sacrificio. El fuego vino del cielo cuando Dios comprobó que lo que había hecho, que el corazón de Salomón era un corazón que amaba y adoraba a Dios. Entonces vino el Espíritu Santo, consumió el holocausto y llenó todo, porque eso es lo que hace Dios. E invócame, dice, en el día de la angustia, cuando usted y yo tenemos necesidades, cuando usted y yo tenemos problemas, cuando usted y yo tenemos situaciones en la casa, en el ministerio. Entonces, ahí donde dice el Señor, cuando tú vienes delante de mí y me presentas la alabanza como yo quiero, en santidad, entonces dice, invócame en el día de la angustia y te libraré, y tú me honrarás, porque ese es el pacto. Yo honro al que me honra, eso es lo que dice el Señor. Y está hablando no de otra cosa que de nuestro cuerpo, porque nuestros sentimientos, nuestra alma, nuestro espíritu, realmente usted y yo obramos con el cuerpo, usted va a trabajar con el cuerpo. Todos nosotros lo hacemos con el cuerpo, por eso Dios quiere que nosotros le ofrezcamos el verdadero sacrificio. Hoy que es el templo de Dios, usted y yo, como sacrificio, vivo a Dios en nuestra voluntad. Y qué lindo, hermanos, que Dios pudiera responder nuestra oración con ese fuego. Está hablando con el contentamiento de Dios en su vida y en la mía, que Dios pueda responder. Que Dios pueda consumir, hermano, este holocausto, usted y yo. Que Dios pueda tener contentamiento con su vida y la mía. Eso es lo que a eso se refiere proféticamente el Señor. Que Dios pueda tener gozo y contentamiento con nosotros, como lo tuvo con Salomón, como lo tuvo con Moisés, como lo tuvo con David. Que Dios pueda encender ese templo, el cual somos usted y yo, y no solamente encenderlo, que se vea esa gloria, sino que además que esa gloria, esa presencia manifiesta, llene esa vida, transformando donde usted va. Dios comienza a hacer obras maravillosas a través de su carácter, a través de su vida, ofreciendo nuestro yo. ¿Cuántos hermanos desearíamos que Dios respondiera a nuestra oración? Muchos. Y la forma en que Dios responde hoy en día es llenando la casa. Por eso la Biblia habla de la llenura de Dios, de la llenura del Espíritu Santo en nosotros, en lo que es poder de lo alto. Llena, hermano, esta casa con su gloria, prosperando nuestro hogar, prosperando nuestro caminar, vivificándonos, transformándonos en todas las áreas, porque ese es el propósito de Dios. Dios, hermanos, ha prometido, y usted lo ve en toda la Biblia, sanar nuestra tierra. ¿Cuál es el modelo para que Dios sane nuestra tierra? Habla la Biblia de humillación, de obediencia y de santidad. ¿Cuántos aquí necesitan sanidad en su tierra, hermanos? La tierra se refiere Dios a sus finanzas, se refiere Dios a su salud, se refiere Dios a su hogar, se refiere a Dios a su trabajo, se refiere a sus hijos que están perdidos. ¿Cuánto necesitamos que Dios sane la tierra? Sanidad en la vida espiritual, hermano. Porque muchas veces pasamos años y años buscando del Señor, pero realmente nuestra vida no ha sido transformada, no ha habido una verdadera humillación y con ella un verdadero arrepentimiento para que Dios tenga contentamiento y venga y queme, hermano, queme el holocausto y suba como olor grato delante de Dios y quede la casa llena con la presencia del Señor. Eso es el propósito de Dios con nuestras vidas. Esa sanidad, hermano, y bendición dependen de que el Espíritu Santo de Dios tenga contentamiento en nuestras vidas. Bendito es el Señor. ¿Cuántos, hermanos, deseamos ver respuesta de Dios a nuestra vida?
La Biblia muestra de que todos buscamos una prosperidad. Abraham buscó una prosperidad de Dios, David buscó una prosperidad de Dios, Moisés lo hizo, Salomón también, usted y yo también buscamos una prosperidad de Dios. Y no se refiere a dinero, puede ser de cualquier tipo de prosperidad que a Dios, pero nosotros, usted y yo, buscamos de que nuestra vida sea prosperada. ¿Cuántos tienen dinero y sus hogares están destruidos? Sus hijos están perdidos. El tipo buscando mujeres y no se llena. ¿Cuántos, hermanos, necesitamos una verdadera prosperidad de Dios? Que el Espíritu Santo de Dios sea reinando, sea el Señor de nuestras vidas. Y que Él pueda dirigir su vida. Una vida grata, no solamente para usted, grata para su esposa, para sus hijos, para su familia, para la gente. Que Dios pueda tener contentamiento de nuestras vidas. Ahora, vamos a ver cuál es el plan de Dios para la bendición. Porque Dios le dijo, porque ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. ¿Por qué Dios le dijo eso a Salomón? ¿Y por qué vino eso sobre Salomón? Porque Salomón cumplió con las condiciones de Dios. Porque Dios tenía contentamiento con el corazón de Salomón. Y vamos a verlo. ¿Qué fue lo que hizo Salomón que Dios le respondió? ¿Qué es lo que usted y yo tenemos que hacer, hermanos, para que Dios responda a su oración? Para que Dios responda a nuestras vidas con la necesidad y con la prosperidad que usted y yo necesitamos. Sea su hijo, sea su esposa, sea su hogar, sea su salud. Estamos hablando de una prosperidad divina. Y Dios le puede dar cualquier otra cosa. ¿Qué es lo que debemos hacer? El mismo Dios nos lo muestra. Vayamos ahí mismo en 2 de Crónicas, capítulo 7, verso 14. Lo primero que necesitamos, hermano, para que venga la provisión y la bendición de Dios es humillación. Dice, y en el verso 13 hay algo que dice el Señor, que cuando vengan problemas, que cuando vengan conflictos, que cuando vengan necesidades, que cuando venga castigo de Dios, dice que si ese pueblo viene delante de Dios, a pesar de las situaciones que está teniendo, a pesar de las luchas que está teniendo, puede haber caído una persona en desgracia, dice que si se humillara mi pueblo, primero reconocer mi condición, y para reconocer su condición, su necesidad de Dios. Hermano, hay gente que lo único que tiene es dinero. Hay gente que lo único que tiene son talentos. Pero lo que necesitamos es, la Biblia así como nos dice en 1 Corintios 1:30, que Dios nos hizo en Cristo santificación, justificación, sabiduría. Lo que necesitamos, hermano, lo que usted necesite no es una palabra, usted necesita una persona, Cristo. Entonces la primera necesidad es humillación. Hermano, cuando usted y yo venimos delante de Dios y reconocemos, Señor, que en mi vida yo mismo no pude construir mi hogar, yo mismo lo destruí, que iba tras mis ojos, que lo llevan a uno a tantas cosas. Dice que el corazón del hombre no se sacia igual que los ojos. Necesitamos reconocer, hermano, nuestra condición delante de Dios, humillarnos delante de Dios para un sincero arrepentimiento. Hermano, la humillación delante de Dios es la clave del éxito para nosotros tener una vida próspera como Dios quiere. El Salmo 138, anótelo, 6, dice, porque de Jehová es excelso y atiende al humilde. O sea que los oídos y los ojos y el corazón de Dios están atentos al humilde. En Santiago 4:10 dice, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Cuando usted y yo, hermano, reconocemos nuestra necesidad de Dios, puede tener usted una profesión muy tremenda, que Dios lo esté prosperando, puede tener usted un hogar muy bonito, puede tener muchas cosas, pero es necesario, hermano, humillarnos delante de Dios para que el Señor nos levante, para que el Señor prospere esa vida y que después no venga cualquier ataque. Ya el hogar se acabó, todo se acabó y lo único que queda es desgracia. Humillaos delante del Señor y Él lo prosperará. Primera necesidad, humillación. Segunda necesidad, según dice el versículo, oración. Lo dice el 14, la parte B.
y oraren. Dice, si mi pueblo se humillare y orare. Segunda necesidad, necesitamos orar. Santiago 5:16 dice, la oración eficaz, no religiosa, porque hay gente que no para de mover los labios con oraciones que Dios no escucha. Religiosos con su corazón dañado, con su carácter que no lo puede dominar ni siquiera Dios. La oración eficaz es esa que viene del Espíritu. Del justo, dice, puede mucho en cada área. La base para la respuesta en la oración es la humillación. La humillación, hermano, es la base para la respuesta de Dios. Dice en Daniel 10:12, le dijo, Daniel estaba orando porque necesitaba una respuesta de Dios. Y viene el ángel y le responde 21 días después. Y le dice, Daniel, desde el primer momento en que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte, hermano, hay que entender nuestra necesidad de Dios, humillarnos delante de Dios. La Biblia dice, y Él nos exaltará. Dice, a causa de tu oración y de tu necesidad yo he venido. Se manifestó la gloria de Dios a través de un ángel y le trajo la respuesta con poder. Entonces, necesitamos, hermano, humillación para orar. Gente orando en orgullo. Hermano, ¿quién le va a escuchar? Hay 3 cielos. El primer cielo, dice la Biblia, es este cielo que vemos acá. El segundo, que no lo vemos, es el sideral, donde están las galaxias, ahí donde se mueven las potestades más grandes. O sea que para que su oración tiene que pasar por acá, por el primer cielo, segundo cielo, para poder llegar a la gloria de Dios. La Biblia dice que Dios está en los cielos y nosotros estamos en la tierra, a pesar de que Dios está en nosotros. Pero hay un modelo para la oración. La oración sube y no pasa del techo. ¿Por qué? Porque hay gente que lo único que saben es orar, pero no se saben humillar. No saben pedir perdón, no saben arrepentirse, hermano. Entonces, la oración eficaz, no religiosa, del justo, dice la Biblia, puede mucho. Tercera necesidad, buscar su rostro. Si mi pueblo se humillare, si mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, se humillare y orare y buscar mi rostro. Hay que buscar el rostro del Señor, hermano, porque cuando usted y yo nos sumergimos buscando la presencia del Señor, dice la Biblia, que el que lo busca, lo halla. Buscar el rostro del Señor. Jeremías 29:13 dice, vamos a leerlo. Esa es la fórmula que Dios mismo, Dios le está hablando a Salomón y le dice, ok, he puesto mi gloria en este templo, en este lugar. Y mis ojos y mis oídos y mi corazón estarán siempre en este lugar. Ya lo que estaba profetizando de usted y de mí como el verdadero templo de Dios. ¿O no sabéis que sois templo de Dios? Y que el Espíritu Santo de Dios mora en vosotros. Dice, si alguno destruyera el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. El templo de Dios, así como Salomón cayó y se volvió contra Dios, después ese templo fue destruido. Después, cuando vino Cristo, ese templo donde se ofrecían sacrificios y donde supuestamente venía la gloria de Dios, ese templo lo destruyeron los romanos, se acabaron los sacrificios, se acabó el continuo sacrificio y se acabó el templo. Dios necesitaba destruir todo eso para poder mostrar que Él era el verdadero templo de Dios y que donde Él estuviera, ese corazón, esa vida, se convertiría en un templo del Dios vivo, como dice Primera de Corintios. Entonces, Jeremías 29:13 dice, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Entonces, hay que humillarnos, reconocer, hermano, nuestra gran necesidad de Dios, arrepentirnos de nuestros pecados, arrepentirnos de que muchas veces pensamos de que como yo tengo todo, no necesito a Dios, y de un momento a otro todo se le transforma. Necesitamos a Dios, arrepentirnos, hermano, buscar su rostro. Dice, buscar a Dios mientras pueda ser hallado, dice la Biblia. Entonces, arrepentirnos, orar, buscar su rostro. Y la cuarta necesidad que usted y yo tenemos para que la gloria de Dios se manifieste, así como se le manifestó a Salomón, así como se le manifestó a David, a Moisés, y por supuesto también a David se le manifestó.
Cuando la Biblia ofreció sacrificio, dice la Biblia que vino fuego del cielo y le aprobó el sacrificio a David. Y no era sacerdote, pero es parte del modelo de Dios. Necesita conversión. Cambio radical en nuestras vidas, hermanos. Dice, si se convirtieren de sus malos caminos. Hay muchos caminos que a usted y a mí nos parecen caminos buenos, dice la Biblia, pero su final es camino de muerte. La Biblia dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, dice Cristo. Él es el único camino. Así que la cuarta necesidad que usted y yo tenemos para que la gloria de Dios, para que venga perdón de Dios, es convertirnos de nuestros malos caminos, lo dice la palabra del Señor. Efesios 4:17, mire lo que dice. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, hermanos, que no andemos como anda la gente, como usted y yo andábamos antes. Dice la Biblia que caminábamos, andábamos en las costumbres de nuestros padres, fornicarios, adúlteros, borrachos, mentirosos, ladrones, de todo. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. ¿Cómo andan los otros gentiles, hermanos? En la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, dice la Biblia, ajenos de la vida de Dios. Hay mucha gente ajena de la vida de Dios, dice, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Entonces debe haber un arrepentimiento. Si usted y yo venimos al Señor, es necesario que haya un verdadero arrepentimiento para que Dios responda a nuestra oración. Entonces, si usted y yo hacemos lo que Dios nos manda, el mismo versículo, en la parte de, mire lo que dice, entonces, si nos humillamos, si oramos, si buscamos su rostro, si nos arrepentimos de nuestros malos caminos, entonces dice, yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Qué tremendo. Si nosotros permitimos que Dios gobierne nuestra vida, ¿por qué le dice, por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacer lo que yo os digo? O sea, para que Cristo sea el Señor de su vida y la mía, es necesario humillarnos, reconocer que Él es Dios, reconocer que lo necesitamos, reconocer que usted y yo necesitamos sanidad en nuestro corazón, necesitamos perdón, necesitamos reconciliación, que usted y yo necesitamos sabiduría de Dios, porque sin la sabiduría de Dios, mire cómo andan los hogares hoy en día. Que usted y yo necesitamos la bendición de Dios, que usted y yo necesitamos la protección de Dios, que sus hijos necesitan la protección y la dirección del Espíritu Santo. Humillarnos y reconocer todo lo que Dios tiene para ofrecernos. Y ahí orar eficazmente. Orar humillados, porque dice que Daniel, desde el primer momento en que dispusiste tu corazón ante Él y te humillaste, a causa de tu oración, primero se humilló para orar. Humillarnos, reconocer, hermano, nuestras debilidades, reconocer nuestro pecado, venir delante de Dios, arrepentirnos y entonces ahí orar eficazmente. Eso es orar eficazmente. De ahí buscar su rostro, manteniéndonos, hermano, buscando el rostro del Señor. Dice la Biblia en 1 Corintios 6:17 que el que se une con el Señor, un espíritu es con Él. Por eso la Biblia dice, por su fruto le conoceréis. Cuando usted ve a una persona, usted ve si hay uno, si son dos o si hay uno en él, si está Cristo en él. Por el fruto se conoce que una persona tiene a Cristo y que Cristo lo tiene a él. Por el fruto, por esa vida, por ese amor, por esa paciencia, esa mansedumbre, esa humildad, ese dominio propio, hermano, cuando vengan las tentaciones. Entonces necesitamos, hermanos, ahora, esto trae la sanidad de nuestra tierra. Trae de que Dios oiga, vea, que el Señor escuche y responda a nuestra oración. Perdone
pecados y la sanidad de nuestra vida, la sanidad de nuestra tierra. Qué tremendo, hermanos. Bendito es el nombre del Señor. El Señor, hermanos, en Hechos 1:8 se cumplió esa promesa. Ese fuego que caía en el tabernáculo, ese fuego que caía en el templo de Salomón, dijo Jesucristo, y recibiréis ese fuego del cielo, ese poder del cielo. Y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios. Es necesario de que ese poder de Dios venga, hermano, y consuma en su vida y en mi vida todo celo. Primero tiene que venir el fuego a consumir el holocausto, a quemar el holocausto. Y la Biblia dice que usted y yo hoy, dice la Biblia, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, porque duele. Cuando usted va a ir a pedir perdón, usted tiene que llevar este cuerpo hasta allá, a ir a pedir perdón, duele. Vivo, sacrificio vivo. Entonces venía el Espíritu Santo, quemaba el holocausto, tiene que quemar en usted y en mí. Esa indiferencia con Dios, esa indiferencia en el hogar, esa indiferencia con la gente, esa indiferencia con los padres, esa indiferencia con los hermanos, tiene que quemar, hermano, toda escoria, todo pecado, todo adulterio, ojos adúlteros, dice boca mentirosa, manos que se prestan para la injusticia. Dice 7 cosas aborrece Jehová, 6 cosas y aún 7 abomina su alma. Todo eso viene el Espíritu Santo, el fuego de lo alto, el que venía en el templo, porque el templo era una tipología de ese poder de lo alto que vendría, y quemaba el holocausto, lo consumía. Ahora viene y consume en nosotros, consume todo lo que a Dios no le agrada, para que después de que consuma, que usted y yo nos arrepintamos y le entreguemos al Señor todo y queramos caminar en la voluntad de Dios. Entonces viene y dice, y llena la casa, y llena la casa. Lo que usted y yo necesitamos, hermano, para poder vivir una vida, valga la redundancia, de poder. De poder. Porque cuántas veces le hemos dicho, poder no es que yo venga y ore por una persona y se sane. Eso no es ningún poder. Eso lo hace Dios a través de usted y a través de cualquiera. Dios usa a cualquier vaso. Poder es que nadie lo acuse a usted de ladrón, de que su esposa no pueda decir de que usted es un adúltero. Eso es el poder de Dios, porque hay que guardarlo. Necesitamos el dominio propio, necesitamos la llenura del Espíritu Santo, que Él venga y queme ese pecado y lo llene ese espacio, llene estos ojos, llene estos oídos, esta boca, este corazón que tiende a la maldad, esta mente que maquina perversidades. Necesitamos el poder que vino sobre el templo, el poder que vino sobre el tabernáculo, lo necesitamos, y recibiréis poder. Y ese poder, hermano, si usted ha nacido de Dios, ese poder debería estar en su vida y en la mía. Dice que el fuego, el poder de Dios se manifestaba y llenaba la casa cuando Dios comprobaba, dice en Éxodo capítulo 39 y 40, 17 veces. Y Moisés hizo todo tal cual como Jehová le dijo que hiciera. Y por eso vino y llenó esa casa, consumió el holocausto y llenó. Y la gloria de Dios, y había bendición en ese pueblo, había prosperidad en ese pueblo, había sanidad en ese pueblo. Dios tenía contentamiento con ese pueblo. Y eso es lo que Dios quiere, ese poder de lo alto que dijo Cristo. Ya no hay más templo de Salomón, ya se destruyó, los romanos lo acabaron, no hay más sacrificio, yo soy el último y más grande sacrificio. Ahora el templo de Dios serán ustedes, y recibiréis poder cuando venga de lo alto ese fuego de Dios, para que queme y quite de nosotros todo lo que no le agrada a Dios, y usted pueda tener una vida plena y llena del favor de Dios. Bendito es el nombre del Señor.
Aquí hay muchos que hemos venido a los pies del Señor. El Señor, después de que le dice a Salomón, envía el fuego de lo alto, el poder de lo alto del Espíritu Santo, consume el sacrificio y llena la casa de Dios. Después de que Dios la prueba, le dice más adelante, porque a veces usted y yo tenemos dificultades. En el verso 13, si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia. ¿Cuánta gente aquí, hermano, anda en sequedad, en desiertos? De sequedad en su hogar, o en su vida, o en su ministerio. Dice el Señor, si yo cerrara los cielos, si Él cierra los cielos, no cae la lluvia. Y lo único que hay entonces es desierto, verano. Y el verano trae el desierto. Para que no haya lluvia. Y si mandara la langosta que consuma la tierra, está hablando de pestes, está hablando de enfermedades. Está hablando, hermano, de economía caída, es lo que viene para este mundo. Si yo mandare, hermano, y si enviare pestilencia al pueblo, Dios la envía por el pecado. Así que si usted ha tenido una vida de pecado, si usted ha tenido una vida no agradable delante de Dios, usted y yo debemos anhelar que ese fuego de Dios caiga sobre su vida. Que el Espíritu Santo venga y consuma todo lo que hay en su vida y en la mía que no le agrade al Señor, para que Él pueda llenar esa casa y que usted pueda tener contentamiento con Dios y Dios con usted. Que usted pueda caminar cada día en el favor de Dios, que su descendencia, Dios le ha prometido bendición para su descendencia, que su descendencia pueda caminar en el favor, en las promesas de Dios. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si enviare pestilencia a mi pueblo, entonces dice, a lo mejor si has tenido esa vida, dice el Señor, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare, y buscare mi rostro, y se arrepintiere de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Pongámonos de pie, por favor. Yo quiero hacer una oración. No tienes ni que levantar tu mano, pero si tú quieres esa presencia, ese favor de Dios en tu vida, esa gloria manifiesta significa que se pueda ver el favor de Dios en ti, en tu vida, en tu hogar, en tu trabajo, en tus finanzas, en tu salud. Eso es lo que llama gloria manifiesta. Si tú no has estado caminando bien delante de Dios, así como lo acabo de leer, Dios te da una salida. Dice, si se humillare mi pueblo, si tú estás dispuesto a humillarte delante de Dios, delante de Él, reconocer tus fallas, reconocer tus debilidades, reconocer tu pecado, yo te pido en el nombre de Jesús que te arrepientas delante de Dios y hagas esta oración conmigo para que vengan del Señor, de la presencia del Señor, tiempos de refrigerio a tu vida y Dios perdone tu pecado y sane tu tierra. Dile, Padre Celestial, digo de todo corazón, yo te doy gracias por tu palabra. Señor amado, en el nombre de Jesús me acerco a ti. No me puedo justificar, Señor, de nada. Solo tu preciosa sangre, Jesús, me justifica. Padre, ten misericordia de mí. Padre amado, en el nombre de Jesús, yo te pido, mi Señor, que perdones mi pecado. Señor, yo me arrepiento, Señor, de mi caminar, de mis caminos, y quiero, Señor, que tú me ayudes, Espíritu Santo de Dios, a caminar en tus caminos, a caminar en tus senderas. Señor, glorifícate en mi vida. Yo te pido perdón. Señor, ayúdame, ten misericordia de mí. Señor, que tu bendita y santa presencia venga de lo alto y consuma en mi vida, Señor, toda debilidad, todo
Señor, produce en mí ese nuevo nacimiento, Dios mío, produce en mí, Señor, a través del poder de tu Santo Espíritu. Y Señor, que yo pueda caminar, y Señor, y ser olor grato delante de ti. Señor amado, yo te doy gracias, te pido perdón. Gracias, Señor, por tu perdón. Gracias, Señor, por tu salvación. Gracias por tu misericordia, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Gloria a Dios.